Cada año, la naturaleza nos regala un milagro único en el mundo. La llegada de millones de mariposas. Estas pequeñas viajan alrededor de 4.500 kilómetros para llegar a su hogar. Ven y sorpréndete con su danza multicolor en los santuarios de la mariposa monarca en Michoacán. Michoacán, el alma de México. Michoacán está en ti. Gobierno del Estado. Lunes 28 de enero del 2019. Pactan Secretaría de Educación Pública y la CENTE retorno de plazas automáticas. Llama el presidente Andrés Manuel López Obrador a la CENTE a no caer en caprichos y tomar conciencia. El gobernador del estado, Silvano Aureoles, no aceptará 800 millones de pesos del gobierno federal. Detienen otra vez este fin de semana a Rodrigo Vallejo Mora. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Respuesta TV. Soy Laura López y les saludo con afecto a través de www.respuesta.com.mx desde Morelia, Michoacán, México. Y esta es la información que tenemos para usted este lunes, inicio de semana laboral. Y bueno, pues déjeme decirle que en su rueda de prensa mañanera, el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, llamó a la CENTE a no caer en caprichos y entrar en conciencia. Esto, bueno, pues ante la situación de la CENTE que persiste en afectar a terceros. La información con Jessica Aguirre. Un capricho si los maestros de la CENTE continúan con los bloqueos de las vías ferroviarias en Michoacán, ya que se han destinado 1,000 millones de pesos para el pago de salarios, señaló el presidente Andrés Manuel López Obrador. En su tradicional rueda de prensa matinal indicó que el viernes se entregaron 200 millones de pesos y 800 millones de pesos este lunes, por lo cual los maestros deben de tener conciencia de que ya se les atendió y tomen la decisión de liberar las vías de comunicación, ya que si no, sería un capricho y no quedarían bien vistos. Añadió que no dará la orden de reprimir, lo cual no es debilidad, sino que se apoyará en la fuerza de la opinión pública, y quienes actúen de esa forma se van a debilitar mucho como organización, porque las intransigencias no son opción ni alternativa. Recalcó que no es responsabilidad del gobierno federal la problemática de los maestros en Michoacán y no puede atender algo que corresponde al gobierno del estado, pero está ayudando, transmitiendo los fondos para el pago de salarios. De igual forma, señaló el presidente de México que no caerá en ninguna provocación ni mandará elementos policiales a desalojar a los maestros, ya que por principios no lo hace, ya que está en contra de la represión. Jessica Aguirre, Respuesta. Bueno, y también el oficial mayor de la Secretaría de Educación Pública y la CENTE, pues retomaron algunos acuerdos. Y Jessica Aguirre nos tiene el detalle. Firman acuerdos la sección 18 de la CENTE Michoacán con el oficial mayor de la Secretaría de Educación Pública, Héctor Martín Garza González, donde destaca la creación de una comisión para ajustar los detalles de la abrogación de la reforma educativa y la revisión de claves duplicadas. En ese sentido, en un acuerdo firmado por el titular de la sección 18 de la CENTE, Víctor Zavala Hurtado, y el oficial mayor de la SED, se acordó el pago inmediato de los adeudos a las generaciones 2014, 2015, 2016, 2017 y 2018, así como el firmar el nuevo contrato que genere estabilidad a dichas generaciones. Asimismo, se acordó revisar la descompactación de claves en donde a los maestros no se les contempló lo trabajado anteriormente para el pago del FONE, y de igual manera la revisión de la falta de pago de 2017 a maestros federales por el estímulo de años de servicio, mientras que se buscará una forma de pago a los estímulos de las escuelas normales. Otro de los acuerdos fue el revisar y asignar a quien por derecho le correspondan las claves de trabajo que aparecen como duplicadas hasta por 3 personas distintas, y así también
la asignación de claves directas conforme a derecho para regularizar los estatus administrativos. Por otra parte, se reubicará el centro de pago que no ha estado operando y también se modificarán las modalidades de pago de quienes no solicitaron hacerlo a través de la bancarización para que sea con cheque o talón de pago, y respecto a este último, se acordó con el oficial mayor de la SED el que se harán llegar los talones a los maestros para los trámites que se necesitan, sumado a que se suprimirá la leyenda no negociable de los cheques de pago. Entre otros de los acuerdos está el solucionar la falta de pago de los adeudos a los maestros que no han sido dados de alta en el FONE y se les asigna el código correspondiente a su plaza base, y también se les pagarán sus interinatos a los maestros que presenten sus expedientes, además de conformar una comisión que hable y trate los asuntos relativos a la educación indígena. Por último, se acordó que los temas pendientes del magisterio serán revisados entre la propia sección 18 de la CENTE y la Secretaría de Educación Pública Federal. Consultada por separado, la Secretaría de Educación en el Estado estimó que serán unas 3,000 plazas las que ha comprometido a otorgar la SED en este acuerdo, lo que resulta grave financiera y legalmente. En general, la Secretaría de Educación en el Estado advirtió que prácticamente toda la minuta que el oficial mayor de la SED combinó con la CENTE es violatoria de la Ley del Servicio Profesional Docente, que está aún vigente mientras no se derogue la reforma educativa. Jessica Aguirre, respuesta. Por su parte, el gobernador del estado, Silvano Aureoles, en un encuentro con medios de comunicación esta mañana, dijo que no aceptará los 800 millones de pesos del gobierno federal y pide auditoría para la CENTE. Yasmín Ferreira con el detalle. El gobernador Silvano Aureoles Conejo rechazó aceptar como anticipo de participaciones federales al Estado los 800 millones de pesos que anunció este lunes el presidente Andrés Manuel López Obrador para atender el conflicto magisterial en la entidad. Aseguró que es un asunto unilateral de la Federación y su gobierno no asume ese compromiso financiero. Fue tajante al advertir que no acepta ese adelanto para pagar a la CENTE. En caso de aceptar, será para otros rubros y aún está sujeto a analizar que esto ocurra. En conferencia de prensa, el mandatario explicó que solo se aceptaron los 200 millones de pesos que llegaron el viernes pasado para pagar las 2 quincenas de enero a los pocos más de 30,000 docentes con plaza estatal. Los compromisos hechos por el oficial mayor de la SEP, Héctor Garza, con la dirigencia de la disidencia magisterial, que calificó de mala leche, incluidos los 800 millones y la asignación de plazas automáticas, no los asume la administración estatal. Añadió que de aceptar más adelantos por concepto de participaciones federales, reduciría los casi 3,200 millones de pesos presupuestados de manera concurrente para aportar al sector educativo del Estado. Pese a la falta de entendimiento entre los gobiernos federal y estatal en el conflicto magisterial, Aureoles Conejo negó que existe una confrontación política con el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, y su gobierno. Asimismo, pidió que se realice una auditoría a su gobierno, pero también a la dirigencia de la CENTE, a fin de conocer la transparencia de los recursos económicos destinados para la educación. Insistió en que su gobierno no usará la fuerza pública para un posible desalojo de maestros que bloquean desde hace 14 días las vías férreas en al menos 7 puntos del estado. Conminó nuevamente a las autoridades federales a retirar los bloqueos de las vías federales. Reiteró su compromiso de seguir trabajando en busca de una reestructura integral del sistema educativo del estado. Yasmín Ferreira, respuesta. Y le revira la CENTE, dice que para los dos. Tere de la Torre con el detalle. Saturnino Pineda, secretario de Propaganda y Difusión de la sección 18 de la CENTE, dejó en claro este lunes que no está contemplado retirar el plantón ni las tomas que mantiene el magisterio, y sobre las declaraciones hechas por la mañana de este inicio de semana por el gobernador Silvano Aureoles de pedir auditoría federal para la Secretaría de Educación y para la propia Coordinadora de Trabajadores de la Educación de Michoacán, reiteró que es necesario que se aplique esta mediante tabla rasa y parejo para gobierno estatal, para la dependencia y para la propia CENTE. No vamos, dijo, a proteger ni a cobijar a nadie, y recordó que esto ya lo había
pedido desde hace 2 años la propia coordinadora, además de que el líder Víctor Manuel Zavala Hurtado lo afirmó el viernes pasado. En entrevista a la puerta de Palacio Legislativo en espera de ser recibida la Comisión Especial Única Negociadora Centista por legisladores del Morenza, le acompañó también Salvador Almanza Hernández, secretario de organización de la CENTE, quien dijo que no es capricho el que sigan manteniendo tomadas en particular las vías ferroviarias. Y será mediante la decisión de las bases magisteriales que decidan retirar o no sus movilizaciones y tomas y no por la opinión de nadie. Acusó, por otro lado, que se requiere reasignar el presupuesto estatal porque son 248 millones de pesos por quincena los que cuesta la nómina educativa estatal y los diputados locales solo autorizaron para este año 131 millones, lo cual significa que cada quincena se quedarán sin pago salarial 14,000 trabajadores del sector. Teresa de la Torre, respuesta. Por su parte, Ramírez Bedoya, bueno, pues aquí no hay peor ciego que el que no quiere ver, dice que, bueno, es el gobernador del estado, Silvano Aureoles, el que no quiere darle solución al conflicto magisterial. Alejandra Martínez con el detalle. El coordinador de la fracción parlamentaria de Movimiento de Regeneración Nacional en el Congreso local, Alfredo Ramírez Bedoya, acusó al jefe del Ejecutivo Estatal, Silvano Aureoles Conejo, de tener tintes político-partidistas y en consecuencia intentar alargar el conflicto educativo que ocasiona diversos problemas sociales con la retahíla de movilizaciones. En rueda de prensa en el recinto parlamentario previo a una manifestación que realizaron los trabajadores de la educación, el diputado local consideró necesario que tanto la Federación como el Estado se sienten en una mesa de diálogo para revisar la nómina de los 18,000 maestros estatales y que no exista aviadores o duplicidad de plazas. Ramírez Bedoya aseguró que el tema es sencillo, pero tiene que ver más con voluntad política y aseguró que quien pretenda sacar raja de la problemática fracasará, ya que aseguró la voluntad del gobierno federal ha quedado demostrada con el envío de 1,650 millones de pesos para Michoacán en este rubro. Ramírez Bedoya aseguró que el hecho de que Aureoles Conejo se haya resistido a aceptar el recurso enviado de la Federación para la nómina magisterial ha generado desconcierto y desazón entre los maestros michoacanos que han incrementado el número de movilizaciones en la entidad. Llamó al gobernador michoacano a sentarse en una mesa de diálogo con la Federación para evitar que continúen las afectaciones e incertidumbre de los maestros en torno a su nómina salarial. Bueno, y ya también la CENTE, como pues posiblemente ya Pantoja no les dio totalmente por su lado, bueno, ahora dicen que ya se les subió y que irán a ver directamente al presidente de la República. La información es de Tede de la Torre. Solo con el cumplimiento total no solo de los pagos, que es el asunto económico, sino también de las demandas políticas como la abrogación de la reforma educativa y de las demandas administrativas como la salida de Alberto Frutis de la titularidad de la Secretaría de Educación Estatal y la ampliación presupuestal para que contenga el pago quincenal en este año a todos los trabajadores de la educación de adscripción estatal, retirarán su plantón el Magisterio Democrático de la CENTE. Por todas estas causas, en lo que inicia la tercera semana de jornada de lucha y paro total de labores del Magisterio, tomaron la Secretaría de Finanzas muy temprano para de ahí marchar rumbo a Congreso del Estado, donde se detuvieron en espera de ser atendidos por diputados. Portando una enorme manta, el grueso contingente gritaba que el paro es culpa del Estado. Diputados y senadores del pueblo son traidores. Diputados y senadores del pueblo son traidores. Mientras tanto, en el plantón que mantienen los centistas fuera de Palacio de Gobierno, hubo juntas por regiones en que los líderes informaron a sus agremiados de la difícil situación que enfrentan, además de mostrar su inconformidad porque Roberto Pantoja Arzola, quien es el representante de los programas federales de Andrés Manuel López Obrador en Michoacán, ya se le subió. Así acusó uno de los dirigentes y reviró: ¿quién es Pantoja? Solamente un maestro que estuvo con Chela Andrade. Y ante lo que parece ser un rompimiento,
Los centistas propusieron ir directamente a Ciudad de México a encontrarse directamente con el presidente López Obrador y entregarle un documento a detalle de todo lo que les adeuda gobierno estatal. Esta fue una propuesta inicial de las bases que no ha sido llegar aún a los dirigentes estatales de la CENTE. Teresa de la Torre, respuesta. Y en este mismo tenor, déjeme decirle que el PRD, bueno, pues también Antonio Soto acusa al gobierno federal de estar metido en el conflicto magisterial del Estado. Jessica Aguirre con la información. El líder del PRD en Michoacán, Antonio Soto Sánchez, señaló que espera que la detención de Rodrigo Vallejo no sea un tema político y en caso de existir elementos suficientes, se aplique la ley como corresponde. En ese sentido, señaló que espera que no sea un tema político, ya que un órgano jurídico y penal no puede estar al servicio de un partido político, fracción o camarilla para realizar ese tipo de acciones, por lo que ni a favor ni en contra en su opinión. Lo que sí es que si existen elementos se aplique la ley al hijo del exgobernador de Michoacán, Fausto Vallejo, y si es una detención política, le preocupará, ya que él mismo ha dicho muchas cosas del nuevo gobierno, por lo que hay que preocuparse, señaló, si se seguirá con esa ruta política por parte de la Federación. Asimismo, inquirió en que si las instancias tienen pruebas o elementos suficientes para aplicar la orden de aprehensión, estuvo bien, solo que espera no pase como con los michoacanazos, en donde se detuvieron a muchos funcionarios y todos quedaron libres ante la falta de pruebas. Jessica Aguirre, respuesta. Y el secretario de Educación en el Estado informó que alrededor de 500 escuelas son las que están paradas por este movimiento magisterial. Yasmín Ferreira con el detalle. Tras pedir que no se tomen como rehenes a los alumnos en medio del conflicto magisterial que vive la entidad, el secretario de Educación, Alberto Frutti Solís, informó que Michoacán registra afectación de hasta un 5% en las escuelas del Estado por el paro de maestros. Informó que suman alrededor de unas 500 escuelas paradas a causa de la ausencia de docentes que permanecen en el plantón y movilizaciones. Los municipios con mayor ausencia de docentes son Lázaro Cárdenas, Uruapan, Morelia, Zitácuaro, Pátzcuaro, Zamora y Jiquilpan. Lamentó que sean otros los intereses los que prevalezcan en medio de la crisis educativa. El funcionario se declaró listo para iniciar la auditoría a su dependencia y anticipó que en las próximas horas enviará a la Contraloría del Estado la solicitud de información necesaria para transparentar el uso y manejo de los recursos otorgados al magisterio michoacano. Finalmente señaló que la CENTE demanda desde hace un par de años a la autoridad estatal alrededor de unas 3,000 plazas automáticas mismas que el gobierno silvanista no ha otorgado desde 2016. Yasmín Ferreira, respuesta. En otros temas, este fin de semana fue detenido nuevamente Rodrigo Vallejo Mora. Y la información la tenemos con Jessica Aguirre. Elementos de la Fiscalía General de la República adscritos a la Policía Federal Ministerial cumplimentaron una orden de aprehensión girada por el juez cuarto de Distrito de Procesos Penales Federales en el Estado de México en contra de Rodrigo Gerardo V. para ser procesado por su probable responsabilidad en la comisión del delito de delincuencia organizada derivado de trabajos de investigación de gabinete y campo. Efectivos de la Policía Federal Ministerial ubicaron y aprendieron en la ciudad de Morelia, Michoacán, a Rodrigo Gerardo sin uso de violencia ni afectación a terceros y a quien en todo momento le fueron respetados sus derechos. De acuerdo a un comunicado, el detenido fue puesto a disposición en el Centro Federal de Readaptación Social 12 CPS, Guanajuato. Jessica Aguirre, respuesta. Pasemos al comentario de nuestro director general Jaime López Martínez. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos ustedes? Reciban un saludo afectuoso aquí desde Morelia Capital en este lunes y por supuesto aprovecho para desearles una muy venturosa semana, esta que inicia hoy laboralmente hablando. Bueno, pues el fin de semana, el sábado para ser más precisos, fue nuevamente detenido el hijo del exgobernador michoacano Fausto Vallejo Figueroa, su hijo Rodrigo Vallejo Mora. Digo nuevamente porque por tercera ocasión es retenido por las autoridades federales. Hay que recordar que por ahí en 2014, en un par de ocasiones también fue retenido. De hecho, la segunda de ellas estuvo algunos meses, no muchos, en prisión. Y después, bueno, la PGR en su momento, hoy Fiscalía General de la República, dejó abierto el expediente
porque en aquellas ocasiones se le acusaba de encubrir a pues, gente dedicada al crimen organizado. Esto pues por el video aquel que se hizo viral de un encuentro que tuvo este joven con, en ese entonces, el líder del grupo criminal llamada la Familia Michoacana o los Caballeros Templarios, el señor Servando Gómez, a quien apodan La Tuta. Bueno, después de este video se dio estas detenciones, pero el proceso, si bien en ese momento él salió libre, bueno, pues hoy quedó abierto, digamos, ahora ya no por encubrimiento, sino por participación directa, digamos, en crimen organizado. Es una situación delicada, por supuesto. Los videos pues siguen siendo una parte de las pruebas que el Ministerio Público tiene en ese sentido para incriminarlo. Es deseable, desde luego, que en ningún sentido se politice el tema o se sesgue la aplicación de la justicia, en ningún sentido, ni tenerlo encarcelado porque su padre ahora y sus hijos ya no militan en el PRI, sino en otro partido, no necesariamente del que hoy gobierna el país, que es Morena. Eso sería injusto, como injusto también, por supuesto, que si hay elementos incriminatorios sólidos, pues se pudiera conseguir la libertad, digamos, solo por el peso político también. Lamentablemente en este país es lamentable que la justicia no sea confiable en ningún sentido. Entonces, pues no queda sino esperar y de alguna manera exigir, insisto, pues que sea como siempre debiera ser, aunque no necesariamente es así, pues un proceso totalmente ajeno a cuestiones de presiones en ningún sentido, ni a favor ni en contra. No queda sino exigir, eso sí, porque tan deleznable, repito, es cuando a alguien se le encarcela injustamente, por razones sobre todo a veces de tipo político, como también por razones de tipo político que a alguien se le excarcele o simplemente se le exculpe de un ilícito cuando hubiere elementos probatorios. Habrá que esperar este hecho, por supuesto es muy delicado, y exigir, insisto, esto es lo más importante, pues que el proceso sea apegado estrictamente a la ley. El problema es que en este país pues no confiamos mucho en nuestro sistema de procuración y tampoco de impartición de justicia. Siempre están sesgadas sus decisiones en los dos niveles y bueno, pues esto hace que haya una gran desconfianza en ese sentido. Por supuesto no tenemos elementos para anticipar de dónde está la razón. Para eso les pagamos a ministerios públicos y a jueces para que pues tomen estas decisiones. Lamentablemente, repito, pues no tienen así como que un gran grado de confiabilidad y de certeza la que brindan, pero bueno, pues es lo que tenemos y ahora no queda sino exigir que no haya dados cargados ni a favor ni en contra, sino que sea lo que realmente haya de elementos probatorios para que se dilucide pues el futuro de este señor Rodrigo Vallejo Mora. Vamos a estar pendiente y por supuesto y comentarlo con todos ustedes. Es cuanto. Buen lunes, buena semana también. Ya en otros temas, también no menos importantes, déjeme decirle que finalmente llegaron a un acuerdo Presidencia Municipal de Morelia y el sindicato del OAPAS. El detalle con Carla Ayala. Por fin llegaron a un acuerdo el Ayuntamiento de Morelia y el Sindicato de Trabajadores del Organismo Operador de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento, esta OAPAS, con lo cual se garantiza que en un plazo de 3 a 5 años la paramunicipal pueda tener finanzas sanas. En rueda de prensa, el presidente municipal de Morelia, Raúl Morón Orozco, anunció que oficialmente fueron cerradas las mesas de negociación, toda vez que ambas partes mostraron disposición para comenzar con los saneamientos financieros del organismo. Al respecto, el líder sindical Alejandro Saldaña Plasencia reveló que esta es la primera vez que el sindicato cede prestaciones, ya que en estas negociaciones lo más importante para los trabajadores fue lograr la certeza laboral y preservar sus salario, a fin de que sus familias no se queden sin sustento.
En tanto, el director de Loapas, Julio César Dorantes Sábalos, explicó que los acuerdos fueron seguir e implementar medidas de austeridad en el organismo, así como reducir la plantilla de 95 trabajadores, esto de forma paulatina, siempre y cuando se salvaguarden los derechos humanos de los empleados, dijo. Cabe destacar que en el año de 2018 el OAPAS cerró finanzas con un déficit operativo de 100 millones de pesos y un gasto total de 200. En este año, estiman ambas partes poder lograr un ahorro del 15%, con lo cual, en un lapso de 3 a 5 años, se pueden sanar las finanzas del OAPAS. Carla Ayala, Respuesta. Le agradezco el favor de su atención a este informativo preparado por el equipo de Respuesta. Lo esperamos en nuestra siguiente emisión. Hasta entonces. Cada año, la naturaleza nos regala un milagro único en el mundo. La llegada de millones de mariposas. Estas pequeñas viajan alrededor de 4.500 kilómetros para llegar a su hogar. Ven y sorpréndete con su danza multicolor en los santuarios de la mariposa monarca en Michoacán. Michoacán, el alma de México. Michoacán está en ti. Gobierno del Estado.